Bueno, empezamos entonces con lo que teníamos que continuar de los ejercicios. Creo que habíamos resuelto este el ejercicio 2, si no me equivoco. Así que vamos a ir con el ejercicio 3. ¿Hasta cuándo tenían para entregar esta tarea de caudales? Medición de caudales. ¿Era hasta hoy o hasta ayer? ¿Alguien me podría contestar, por favor? Es un poco difícil porque me confundieron harto en el grupo, ya que como el docente usa un capítulo menos, el capítulo 2 para nosotros, para 3 y así creo. Está un poco difícil. Debe ser Más o menos. seguramente el Oh, ingeniero. sí, esa tarea era para ayer. Ese de momento es para sábado. Esta es para sábado. No, esta que está mostrando era para ayer. Ah, ya, ya. Bueno, eh, de todas maneras lo vamos a resolver. Sí, sí, por favor. Sí. Sí, Auxi, por favor. Ya, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Esto ya es mediciones de caudales. Estamos utilizando justamente ahora el método del trazador, ¿no? ¿En qué consiste el método del trazador y para qué es utilizado? Bueno, generalmente muy utilizado cuando nos cuesta medir los caudales con métodos área-velocidad. Por ejemplo, en flujos subterráneos, donde va a ser muy complicado introducir molinetes y también muy complicado realizar otro tipo de métodos de medición de caudales, ¿no? Entonces ahí nos puede servir bastante el método de trazador, que consiste en echar ciertas sustancias dentro del fluido y medir qué concentración de esta sustancia tiene el fluido. Entonces estas concentraciones pueden ser, bueno, las sustancias pueden ser cualquier tipo, ¿no? En realidad lo más común es la sal, se puede medir el nivel de pH de la sal, ¿no? El grado de acidez, y con eso podemos tener lo que es una medida de las concentraciones. Por lo general vamos a tener una tabla, como pueden ver acá, de los distintos tiempos más las concentraciones, y casi siempre lo que vamos a tener va a ser una curva de este estilo, donde tenemos tiempo y concentraciones, y generalmente vamos a partir, ¿no?, de una concentración inicial que va a tener el río, ¿no? En este caso, si estamos hablando de la sal común, pues depende del pH del río, ¿no? Si es un río, bueno, con mucho ácido, va a tener un pH alto, entonces va a tener una gran concentración ya inicial, ¿no? Pero por lo general no suele tener un pH muy alto los ríos, así que vamos a tener la concentración inicial moderada, podríamos decir. No sabemos en este ejercicio cuánto es mi concentración inicial, pero lo que sí pueden ver aquí es de que la concentración justamente a la mitad del tiempo, en realidad no, esto está mal, esto va a ser aquí el tiempo y aquí la concentración, ¿no? Entonces la concentración a la mitad del tiempo pueden ver de que aumentó de una manera, bueno, es mayor a la mitad del tiempo y después de nuevo va bajando la concentración, ¿no? Esto en un río pueden ver de esta manera. Tenemos la sección del río, vamos a tirar cierta concentración de sal así directamente, ¿no? Porque existen dos tipos de medición de caudales por concentración, ¿no? La que introducimos un caudal constante o si no la que introducimos una determinada concentración directamente dentro del fluido. Y esta, digamos, va a ser la masa de concentración, ¿no? Y esta concentración, pues, va a pasar por el río de esta manera, va a ir, y las partículas van a tender a amontonarse, ¿no? En un punto. Y donde se amontone en este punto, justamente es donde tenemos una mayor concentración. Imaginemos como si este va a ser nuestro punto final, nuestra meta, y toda esta masa de partículas, obviamente primero van a aparecer las partículas que lleguen primero, ¿no? Por esta meta, por este lugar donde tienen que pasar las partículas, y luego va a llegar la masa. Y esa masa va a representarse en esta gráfica, ¿no? De esa manera vamos a tener una mayor concentración a la mitad del tiempo y luego esta masa ya una vez pase por el punto donde estamos midiendo las concentraciones, van a poder pasar lo que serían los últimos, podrían verse como últimos granos de sal, aunque no es así, ¿no? La definición, pero imagínense como si fuera sal, ¿no? Entonces los últimos granos de sal están igual pasando por lo que es este lugar donde estamos midiendo el pH del agua.
y luego ya otra vez va a tener la concentración que normalmente tiene el río, ¿no? Entonces, aplicando eso, van a tener justamente esta tabla, y con esta tabla podemos medir el caudal, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos una sección aproximada para lanzar trazadores. El volumen del trazador a suministrarse es de 20 litros de cloruro de sodio. Entonces estamos usando la sal común. Vamos a tener un volumen 1 del trazador que queremos suministrar de 20 litros. Después nos dice con una concentración de 80 gramos litro. Entonces vamos a tener la concentración de este primer volumen que le queremos suministrar, ¿no? Como les digo, por lo generalmente se introduce con botellas de agua con ciertas concentraciones. Por eso es que tenemos volúmenes en litro, y estas concentraciones pues es la sal que le introducimos a esta botella de agua, y esta botella es donde echamos en el río, ¿no? Entonces esta botella va a tener una concentración de 80 gramos sobre litro, dice, de trazador. Vamos a tener 80 gramos sobre litro. Se indica que las medidas existentes en el río son de 2 sobre 1000 miligramos sobre litro, ¿no? Entonces vamos a tener la concentración inicial de 0.002 miligramos sobre litro de concentración inicial que va a tener mi río. Además, contamos con la siguiente tabla, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí, tal vez sería bueno hacer una gráfica de Excel, porque hacerlo aquí directamente va a estar muy complicado. Voy a sacar un libro en blanco y vamos a anotar los datos aquí para que pueda ver yo. Vamos a tener el tiempo y vamos a tener las concentraciones. Entonces, hay que hacer el gráfico. $350. Esto nos va a servir más que todo porque se van a formar distintos trapecios y van a ver que lo que tenemos que medir es el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque la ecuación misma, que seguramente los que ya han hecho la tarea saben, ¿no? La ecuación es una integral, y la integral es el área bajo la curva. Entonces, podemos resolver por integrales, lo cual sería aproximar una función a esta curva y resolver la integral. O también podemos hacerlo de la manera que lo vamos a hacer ahora, que es simplificarnos la vida y utilizar trapecios, medir el área de los trapecios, y con esa área de los trapecios podemos calcular lo que es el caudal. Entonces, ahorita vamos a estar 345, 354. Y ya, ¿no? Entonces ahí estamos. Vamos a insertar lo que es la gráfica. Poner de este estilo mejor. Y ahí está. Esa es nuestra gráfica. En el eje X están lo que son los tiempos, ¿no? Llega hasta los 1450 segundos. Y las concentraciones, y es lo que se forma, ¿no? Esta gráfica en realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto, por si acaso, tiene una concentración inicial de 0.002 miligramos sobre litro. Entonces, en el tiempo cero no tendría que tener esta concentración de 0 miligramos sobre litro. Dame un momentito, por favor. Este ejercicio está, incluso podría decir que está mal, porque en el tiempo cero, o sea, en este tiempo cero debería tener una concentración de 0.002
miligramos sobre litro, porque en realidad es la concentración inicial, ¿no? A no ser de que se vayan sumando a partir de este 0,02 y solamente se hayan medido las concentraciones en el río, ¿no? Así que vamos a suponer que estas concentraciones son las concentraciones menos la concentración inicial que tenía en el río de 0,002 miligramos. De esa manera vamos a tener entonces la concentración real, que sería igual aquí, 0 más el 0,02 y aquí la gráfica sería con esto, ¿no? Que es casi lo mismo, creo que no me ha cambiado casi nada, porque 0,002 nos pone un gran cambio, ¿no? Es casi cero, ¿ya? Pero si esta escala lo haríamos más grande, pues se podría ver la diferencia en este punto. Entonces, de todas maneras, ya tenemos lo que es nuestra gráfica y ahora tenemos que calcular el caudal. ¿Cuál es la ecuación del caudal para este método de los trazadores? El caudal va a ser igual a la velocidad o el volumen 1, el volumen del trazador, ¿no? Por la concentración justamente que va a tener este trazador, sobre la integral, y aquí tenemos la concentración 2 menos la concentración inicial por el diferencial de tiempo. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular el área bajo la curva, en este caso, porque tenemos de que es una integral de la concentración 2 por el diferencial del tiempo, menos la integral de la concentración inicial por el diferencial de tiempo, ambas medidas desde un tiempo 1 a un tiempo 2, ¿no? Y estas dos representan el área bajo la curva de la concentración 2 menos el área bajo la curva de la concentración inicial, ¿no? Son ambas integrales. De esa manera solamente tengo que calcular el área bajo la curva. En realidad, la de la concentración 2 sería el área bajo la curva de toda esta área, ¿no? Se va a formar, en realidad estaríamos midiendo la concentración, el área bajo la curva de toda esta área, y de la concentración inicial, esta área que tenemos acá, que es el área bajo la curva de la concentración inicial, solamente tendríamos que medir lo que es un rectángulo, ¿no? Porque sería el área bajo la curva de la concentración inicial, que se mantiene constante en realidad, y lo único que varía es la concentración de este trazador, ¿no? Entonces, como se mantiene constante esta concentración del río y hasta el final llega igual constante, se trata de un rectángulo. Entonces, no es muy complicado calcularlo, así que vamos a calcular ambas áreas. Primero la de la concentración inicial, donde tendríamos que es 0,002 miligramos sobre litro. Y esto sería multiplicado por esto 0,02. Y hay que multiplicar por el tiempo, ¿no? Y el tiempo sería desde un tiempo 0 hasta un tiempo de 1450. Entonces va a ser esto por 1450 segundos. ¿No? Entonces ya tenemos lo que es el área inicial. Eso me sale 2,9 miligramos sobre litro por segundo, ¿no? Y el área bajo la curva 2, que aquí se trata ya de trapecios en realidad, trapecios que tenemos que calcular, ¿no? Entonces vamos a calcular los trapecios, simplemente es utilizar, para que sea más grande, ¿no? Porque aquí lo veo muy chiquitito. Sino que vamos a hacer, aquí se va a formar un rectángulo. Lo miramos así para que sea más grande.
tiempo, concentración, aquí en el punto inicial, en tiempo 0 es 0.002, y en el tiempo 150 0.004, no va a ser un triángulo, va a ser un trapecio. Un trapecio de 0.002 de altura y 0.004 de altura para el tiempo de 150 segundos, ¿verdad? 150, aquí vamos a tener un tiempo de 0, aquí un tiempo de 150, y solamente medir lo que es con la ecuación del trapecio, que es la base, el área de un trapecio, es la base multiplicado por H1 más H2 dividido entre 2, ¿no? Entonces, vamos a calcular la primera área, que va a ser la base, que es de 150, multiplicado por la altura, que va a ser 0.002, que es la concentración inicial, más 0.004, todo dividido entre 2. Entonces aquí me va a salir mi primer área, que me imagino que es súper, súper pequeñita. 0.45, bueno, ni tanto. Y de esta manera vamos a calculando todas las áreas, ¿no? Tenemos el área 1, por si acaso le voy a poner asterisco porque no es el área 1, área 1. Vamos a calcular el área 2, asterisco, y así todas las áreas que se van a formar dentro de esta curva. Y una manera fácil, así simplemente viendo lo que es esta tabla, es restando entre cada tramo, ¿no? Los dos tiempos, porque se van a formar entre ambos tramos, se van a formar distintos trapecios. Por ejemplo, aquí vamos a tener el segundo trapecio, que va a ser la resta de 300 menos 150, va a ser 150 multiplicado por, creo que en todos los tiempos van a ser una base de nuestro trapecio de 150 segundos, y las concentraciones, la suma de ambas dividido entre 2, ¿no? 0.002 más 0.239, esta la vamos a dividir entre 2 y multiplicar por 150, y vamos a tener 18.075. Para que lo vean más clarito. Más 0.239 dividido entre 2, y lo van a tener 18.075. Entonces, esa es la manera en la que deben ir calculando. Si alguien ha calculado el área total, me puede avisar, por favor. O si no, háganlo ahorita. Ahora nos tocaría entre 300 y 450, igual va a ser 150 segundos de base, multiplicado por lo que son las dos concentraciones, que es 0.239, he olvidado que hay que sumar más 0.002, más 0.811, más 0.002, y dividido entre 2, y me sale 79.05. Entonces, 79.05. Aquí igual hay que sumar más 0.002 por 2, por si acaso, para tomar en cuenta la concentración inicial del río. Entonces, ven, cambia, en cierta manera cambia el resultado. Ahora me sale 18.375. Entonces, por favor, vayan calculando entre estos dos cuánto les sale.
¿Cuánto le sale? Vamos a ir preguntando. ¿Sí está grabando? Sí, está grabando. A ver, vamos a ir preguntando entonces. Johnny Ticona, ¿te encuentras presente? Johnny Ticona Martín. Sí, aún sí. ¿Cuánto te sale entonces el área para estos dos puntos? 450 y 650 con estos dos datos. ¿Cuánto te sale? No se necesita el gráfico por si acaso, o sea, igual se puede imaginar, pero si lo necesitan, entonces está aquí también. ¿No? Como les digo, son trapecios que se van formando. Puedes hacerlo, Johnny. O si no, alguien más. Nelsi. Nelsi Higuera, ¿te encuentras presente? Nelsi Higuera. Nelsi Higuera Borda. Nelsi Higuera Borda abandonó la reunión. A ver, chicos, si no han comprendido, pueden decirlo nomás. Cuando Entonces, tenemos disculpe, uno más podría, por favor. una más que, Uno más podría explicar. ya. ¿No? Entonces, a ver, les voy a explicar. La manera, o sea, esto es simplemente cálculo de áreas, ¿verdad? Lo que yo les quiero explicar es cómo hacerlo así directamente, sin necesidad de un gráfico. Cómo pueden calcular el área, ¿no? Entonces, ustedes, en parte, también es un poco imaginar cómo va a formarse el gráfico. Pero, por ejemplo, entre 450 y 600, si ustedes grafican, vamos a tener lo siguiente. Primero, estamos empezando desde una concentración inicial de 0.002. ¿No? Eso me imagino que está quedando claro. Estamos empezando de esta concentración inicial. Ahora aquí como yo lo que les he dicho, ¿no? O sea, si hay una concentración inicial del río, entonces no puede empezar con una concentración de 0, porque existe en el río una concentración inicial de 0.002, ¿no? Por lo tanto, lo que yo asumo es de que lo que se ha ido formando en esta curva, este punto de 0 en realidad representa esta concentración inicial de 0.002. Entonces, sería como mi punto inicial, ¿no? Pero que lo está tomando como 0. Ahora, ¿por qué lo está tomando como 0 y 0.002? Porque de esta manera es más sencillo calcular incluso el caudal, porque no necesitan calcular dos áreas. O sea, no tendrían que hacer la resta entre esta área de este rectángulo menos el área de la concentración 2, ¿no? Porque en realidad estarían empezando desde la concentración inicial como punto 0 y a partir de ahí pues estarían realizando su curva, ¿no? O sea que este punto de 002 va a ser nuestro punto inicial y así lo está graficando este ejercicio. Pero yo les estoy explicando lo que realmente sucede, ¿no? O sea, no, nosotros vamos a tener la concentración inicial, vamos a medir en el río las concentraciones, pero las concentraciones el río va a tomar en cuenta esta concentración inicial. Entonces, en realidad, la verdadera tabla que se nos va a formar va a ser esta, que pueden ver que varía, ¿no? En realidad solamente varía sumándole a todo más 0.002, pero es esta la verdadera tabla, o sea, hay esta diferencia.
Si le quisiera quitar la concentración inicial, simplemente le quito esta suma y lo mismo sería la de al lado, ¿no? Entonces, a ver, de aquí ¿qué pueden deducir? Pues que si nosotros calcularíamos el área bajo la curva de solamente estos datos, ya sería suficiente, o sea, eso ya representa lo que es esta diferencia, esta resta. Pero nos estamos complicando un poquito porque estamos sumando la concentración inicial solamente porque les quiero explicar cómo es lo que realmente se tiene que hacer en el cálculo, ¿verdad? Bueno, esa parte ha quedado claro porque esa parte es teórica. Ahora, lo el cálculo de áreas, ahorita les explico en un cacho. Pero esa parte de por qué le estoy sumando 0 más 0,02, ¿queda claro o no queda claro? ¿Queda claro, chicos, o no queda claro? ¿Pueden confirmarme? Todo claro, Auxi. Perfecto, entonces espero haya quedado claro y para todos, ¿no? Entonces, ahora para calcular el área, como les digo, ¿no? O sea, yo quería que calcularan entre 450 y 600. No necesitan graficar, aunque para ayudarse, en el caso de que quieran, de que realmente necesiten un gráfico para poder imaginarse los trapecios, entonces vamos a decir 450 y 600. ¿No ven? ¿Y qué concentración tienen? 0.811, pero ese 0.811 le estamos sumando más 0.002, o sea que vamos a tener 0.813. Aquí va a ser 0.813. Y 600. Y tiene una concentración de 1.354. Esto lo voy a borrar. Y vamos a tener aquí 1.354. Pero en realidad no es 1.354 porque lo estamos sumando 1.356. ¿Verdad? Entonces se forma un trapecio y aquí simplemente para tener la base del trapecio, la diferencia de 600 menos 450, tendríamos una base de 150. Como pueden ver, en todos son 150. Cada 150 segundos parece que ha medido la concentración del aparato, entonces vamos a tener siempre una base de 150 segundos. Y por la ecuación del trapecio simplemente es lo que ya les había dicho, la base multiplicado por el H1 más el H2, y el H1 más el H2 representan las concentraciones, ¿no? En vez de H1 va a ser concentración 1 más la concentración 2 por el delta T. Esa sería la ecuación del trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿ha quedado claro cómo se calcula esto? Es simplemente cálculo de áreas. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, Auxi, gracias. Ok, entonces en este caso sería 0.813 más 1.356 dividido entre 2 por el delta T, que es 150, y eso sale 162.675, ¿verdad? Entonces calculamos aquí de 162.675. Este es 18. Bueno, entonces ya hemos calculado entre esos dos puntos, hay que calcular ahora para todos los puntos, eso quiero que me ayuden. Ya hemos calculado entre 450 y 600, ahora tenemos que calcular entre 600 y 750. Entonces, muy sencillo. Ya no se fijen ni siquiera en la diferencia de estos dos, porque como les digo, cada uno va a tener un delta T de 150 segundos, entonces solamente tienen que hallarme el promedio de estos dos multiplicado por 150. ¿Cuánto les sale? Ahí olvidé, más del 2 por 0.002, siempre eso, ¿no? ¿Cuánto les sale? Auxi, yo ya tengo valores de las áreas, pero no sé bien en cuál nos quedamos. Le podría dictar si es que me dicen cuál estamos.
A ver, estamos la que está por debajo de 162.675. La siguiente es 217.125. Perfecto. La siguiente. 211.8. La siguiente. 132.3. Ok, siguiente. Y 36.3. No sé si alguien lo puede confirmar. ¿Es la última? Sí, Auxi, es la última. Ya. Parece que está bien porque yo he sacado igual parecido. No, no parecido, he sacado hasta aquí, yo he sacado hasta 211.8. Entonces, creo que está bien. ¿Podrían confirmar alguno más, por favor? Entonces, hasta que alguien me confirme o me diga, yo me opongo a esto, vamos a hacer la suma de todas las áreas. Entonces tenemos un área 1 de 0.45 más 18.375 más 79.05 más la suma en realidad de todos, ¿no? ¿Y cuánto me sale la suma? ¿Alguien ya lo hizo? Está bien, Auxi. Ok, gracias. Bueno, esto yo he hecho la suma, me confirman si está bien lo que estoy haciendo. Me sale 840, no 40, 58.075. ¿Está bien? Sí, Auxi, está bien. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el área total, ya tenemos igual este área inicial. Entonces, la diferencia en realidad de estas dos áreas va a ser la diferencia del área total menos el área inicial, ¿no? Entonces va a ser 858 menos 0.075 menos 2.9 me va a salir 855.175. Entonces aquí vamos a poner eso. Miligramos sobre litro, ¿no? Y el volumen 1, como lo tenemos como 20 litros, por si acaso aquí, si nos diría el ejercicio, porque esto suele entrar a los exámenes, si nos diría, hay una pérdida del 10%, por ejemplo. Porque en los exámenes suele poner eso el INGE, hay una pérdida del 10%, se refiere a la pérdida cuando suministramos el trazador, estos 20 litros van a tener una pérdida del 10%, entonces hay que calcular 20 multiplicado por 0.9 sería, ¿verdad? Para tener la cantidad correcta, ¿no? Entonces, eso, por favor, les ha quedado claro. En el caso de que haya pérdidas, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ¿Y esto por qué son las pérdidas? Porque como les digo, cuando nosotros echamos el volumen del trazador, puede que, por ejemplo, bueno, así para darles un ejemplo vulgar, puede que el agua que le estamos echando al río puede que se pierda dentro de, o bueno, lo echemos en el piso y ya no se tome en cuenta, ¿no? Entonces ahí se tiene que tomar en cuenta la pérdida del 10%, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos las pérdidas estas y sería multiplicar 20 por 0.9, ¿no? Porque le estamos restando justamente esta pérdida del 10%. Entonces, ¿claro o no claro? Aquí, por ejemplo, la pérdida es del 0%. Entonces, simplemente anotamos 20. Pero el ejercicio está en miligramos, ¿no? Miligramos. Aunque aquí no, aquí está bien, 20 litros va a ser nomás. 20 litros. 20 litros multiplicado por 80, y aquí sí hay que hacer la transformación, porque está en gramos y necesitamos en miligramos. Entonces va a ser, un gramo representa 1000 miligramos, o sea que hay que hacer la transformación.
y eso sería, ¿no? 20 por 80 por 1000. Y si hubiera pérdidas, pues por el 0.9 en el caso de que sería una pérdida del 10%. Ok, entonces ya tenemos lo que es el volumen 1 por la concentración y tenemos las otras concentraciones más, o sea, el área bajo la curva en realidad. Y hay que reemplazar, aquí lo voy a reemplazar más bien, 20 por 80.000, ¿no? ¿Cuánto le sale entonces? ¿Cuánto le sale, chicos? A ver, a mí me sale 1870. 96,2 litros sobre segundo, ¿está bien? Sí, eso sí sale. Perfecto. Queremos en metros cúbicos sobre segundo, entonces va a ser 1.87 metros cúbicos sobre segundo. Y de esa manera podemos aforrar, ¿no? Como ya les había dicho, aguas subterráneas, también pueden ser ríos muy caudalosos donde sea peligroso aforar por métodos área velocidad. Han visto que hay que meterse al río y por ahí es peligroso meterse al río, entonces ahí utilizamos ríos caudalosos. Y ese sería uno de los métodos, bueno, no tan usado, no he visto, no he escuchado que utilicen mucho el método del trazador, pero es un método que vale la pena estudiarlo, ¿no? Y como pueden ver también, aparte en su libro, que estamos aquí, hay también otros tipos de métodos, por ejemplo, donde se inyecta un caudal constante. Y bueno, por estequiometría en realidad, son relaciones químicas, llegamos a esta ecuación, que es caudal igual a el caudal que está de trazador, multiplicado por la concentración. Esta concentración es la de la solución, menos la concentración después de la aplicación, y la concentración, o sea, todo esto dividido entre la concentración después de la aplicación, menos la concentración que había en el río, ¿no? O sea, es una ecuación en realidad que nos dan. Y bueno, aquí ya están los datos, ¿no? Aquí ya tienen el ejercicio resuelto también. Esto es simplemente por estequiometría, son relaciones químicas y llegamos a esta ecuación. Y también tenemos el método de descarga libre, creo que se llama, borde libre. A ver. Descarga libre en tuberías por el método de la trayectoria, ¿no? O sea, esto consiste básicamente en las ecuaciones de las parábolas que tal vez han visto en física, ¿no? Donde el chorro sale con una velocidad de la distancia sobre el tiempo y donde lo que tenemos en la trayectoria vertical tiene que ver justamente con la gravedad, ¿no? La fuerza, la aceleración de la gravedad que influye en la caída del líquido. Esto de física 1 han debido ver, entonces lo que realiza son justamente la velocidad esta, la reemplaza, en realidad despejamos el tiempo, y ese tiempo lo reemplazamos en esta ecuación que es y igual a un medio de g por t al cuadrado. De ese reemplazo sacamos esta ecuación donde lo que hallamos es la velocidad. Y ahora, para hallar el caudal, ustedes saben que es la velocidad por el área, ¿no? Entonces, esta área va a ser el área, puede ser a conducto lleno, si en el caso de que por este chorro esté saliendo un conducto lleno, ¿no? El flujo esté ocupando todo el diámetro del tubo, pero también puede ser un conducto con área parcial, ¿no? Área parcialmente ocupada, de esta manera, ¿no? Que por lo general es lo que suele pasar en las alcantarillas, ¿no? Si
donde descargan las alcantarillas, pues nunca la alcantarilla va a estar a sección llena, siempre va a estar con un borde libre. Y ahí es donde, pues, si se quiere saber, no sé por qué razón quisiéramos saber la velocidad con la que sale el agua de una alcantarilla, tal vez sí nos serviría para poder realizar alguna obra hidráulica que contenga eh, las aguas sucias, ¿no? En este caso, o tal vez para diseñar para que esta agua llegue al río, como aquí en Bolivia no tenemos muchas, ¿cómo le suelen llamar a estas obras? Tratamiento de aguas residuales, no hay mucho aquí en Bolivia, aunque sí hay, pero lamentablemente muchas de las aguas son descargadas al río Rocha y por eso igual el ingeniero se alarmó cuando les llevé al río Rocha porque justamente ese lugar había sido uno de los lugares más sucios, pero no se preocupen, eh, no creo que les haya pasado nada, espero que no, ha sido un descuido, pero lo siento. En todo caso, la siguiente vamos a ir más preparados para ir a forar a un lugar donde el agua sea más limpia, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente de que el caudal es la velocidad por el área parcial y el área parcial pues se calcula con las ecuaciones de área mojada de un canal circular que habíamos calculado, ¿no? Cuando varía este tita nos va a dar una determinada área que aquí está. Esta es la ecuación del área parcial, ¿no? Entonces, esta ecuación del área parcial que en relaciones geométricas ya las hemos hallado, solamente se multiplica por la velocidad y de esa manera logramos conseguir el caudal. Entonces, el caudal es velocidad por el área. Y también tienen un ejercicio resuelto. Aquí está el ejercicio. Como pueden ver, el caudal parcial es la velocidad por el área parcial. Y el área parcial se calcula con la ecuación de área mojada, ¿no? De un canal circular haciendo variar el tita. Tenemos que hallar el tita nomás. Eso yo creo que es la única complicación. Y aparte de estos métodos de medición de caudales, también tenemos métodos de medición de caudales precisos, como pueden ser el ADB y el ADCP, que, bueno, en su libro no están mencionados, pero son los métodos que utilizan, los, justamente los ingenieros ya hidráulicos que quieren realizar un aforo en un río. Puede haber, generalmente los ríos son hidráulicamente anchos, ¿no? Quiere decir que va a haber un ancho que incluso en el Amazonas creo que es de kilómetros, si no me equivoco. Entonces, hay a veces esos anchos de kilómetros y tú no vas a ir con tu, aparte, ¿no? Que la profundidad está, a veces incluso puedes llegar a medir unos 50 metros. Si no me equivoco, igual creo que en el Amazonas es esa profundidad de 50 metros, o varía por ahí. Entonces, ¿cómo van a medir ustedes con el método área-velocidad? No pueden, ¿no? Porque no podemos caminar, ¿no? Incluso cuando hemos ido a forar, ya de por sí en lugares donde el río estaba muy hondo no hemos aforado, ¿no? Entonces, eh, en estos donde miden así 50 metros, ¿cómo van a medir? Entonces ahí es donde se utilizan los perfiladores de flujo, como se llaman los ADBs, el ADB y el ADCP, que son el Acoustic Doppler, Acoustic Doppler Profile, creo que es, el ADB y el ADCP, o Acoustic Doppler Velocimeter. Y este es Acoustic Doppler Curved Velocimeter, creo que es así su nombre, si no me equivoco, habría que buscar en internet, si me estoy confundiendo. Ahí vamos a buscar el ADB. Asco de vida. Medición de caudal. Medidor de caudal. De velocidad. Acoustic Doppler. Imágenes. A ver. ADB. Mayúsculas tal vez. Medidor de caudal. Que es lo que no lo encuentro.
Tank, no, ADCP. ADCP. Este es el ADCP. Quiero saber si es Acoustic Doppler Curve Profile. Sí, pues, Acoustic Doppler Curve Profiler. Utiliza, como pueden darse cuenta por el nombre, el efecto Doppler, ¿no? O sea, mide las velocidades del río con el efecto Doppler. Generalmente, esto no es. Se mide las variaciones, en realidad, las variaciones de velocidad por medio del efecto Doppler, ¿no? Entonces, al medir las variaciones de velocidad por medio del efecto Doppler, este ADCP realiza mediciones en distintas áreas transversales, varias velocidades en realidad, por toda la sección del río. Entonces, es un barquito, como pueden ver. Es un barquito que va midiendo por el efecto Doppler las velocidades del río. En realidad, para medir las velocidades del río, miden, ¿no? Cuánto va a tardar en llegar una onda, ¿no? Va a reflejarse en el fondo del río y va a volver. Entonces, esta onda va a tener cierta curvatura o cierto desfase. Y este desfase nos va a permitir medir la velocidad dentro del río, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que funciona el Acoustic Doppler. Pero no nos va a medir pues de un solo punto, nos va a medir de toda la sección del río, por eso es que nos realiza un perfil de distintas velocidades y con estas distintas velocidades en diferentes áreas transversales, porque en realidad mide por áreas, por ejemplo, de esta área va a medir su velocidad, de esta área va a medir su otra velocidad, y así se puede formar lo que son las isovelocidades, distintas velocidades que va a haber en el río, directamente que te lo hace por computadora el Acoustic Doppler. Y también por computadora te va a calcular la velocidad media y te va a calcular el caudal. Porque aparte de medir lo que son las velocidades, también me va a medir el perfil de flujo, ¿no? Por eso es profiler. O sea, mide el perfil de la sección transversal. Y también por computadora, ¿no? Entonces, con este ADCP vamos a tener la sección transversal sin necesidad de hacer topografía. Por lo general tiene igual no es estación total. Por vía RTK mide lo que son los puntos donde se encuentra esta sección transversal, ¿no? Las coordenadas mediante vía RTK. Y entonces tenemos las coordenadas también aparte, las coordenadas de precisión de donde nos encontramos, donde estamos midiendo el perfil de flujo, ¿no? El perfil de la sección transversal. Entonces me va midiendo las distintas velocidades y este en realidad es el método más utilizado por los doctores de hidráulica en realidad, ¿no? Y el ADB consiste en una medición de velocidades, pero en 3 dimensiones. Por lo general, lo que utilizamos hasta ahora en hidráulica 2, estamos viendo la medición de velocidades en una dimensión. Pero a veces queremos medir en 3 dimensiones, entonces el ADB mide las velocidades en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, es bastante útil. El ADB también igual funciona con un método similar a lo que es el ADCP, ¿no? Igual por ondas acústicas, mide el ADB lo que son las velocidades en las 3 dimensiones. Entonces, esos son los métodos de medición de caudales y espero les haya quedado claro. Con eso ya terminamos lo que es este capítulo, ¿no? Después esto, como ya hemos visto, es medición de velocidades por molinete nomás. Y directamente aquí ya nos está dando las velocidades del flujo. Bueno, aquí no, hacen el ejercicio de los ejercicios propuestos aquí, ya nos da las velocidades. Quiere decir que ya se ha calculado con la ecuación del molinete las distintas velocidades, entonces simplemente es hallar la sección transversal, la velocidad ya la tenemos, velocidad por el área de la sección transversal es el caudal y tenemos que hallar los distintos caudales, sumarlos
y ese va a ser el caudal total. Entonces, ¿hay alguna duda, chicos? Para terminar lo que es el capítulo 4. Aquí está, esto es lo que nos entregan. Lo que nos entrega el ADCP, la sección transversal, y los puntos rojos serían los puntos de máxima velocidad. Como pueden ver, son píxeles, ¿no? Entonces, por cada píxel nos mide la velocidad de flujo. Entonces, tenemos la velocidad con precisión, se podría decir, de esta sección transversal del río. Aquí estamos también, otra imagen, donde nos está midiendo la velocidad, ¿no? Y aquí está por GPS, vía RTK se conecta, entonces tenemos también los puntos este y norte de esta sección transversal. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que se trata justamente de la ecuación de la energía específica. A eso es a donde tenemos que llegar. Ustedes la ecuación de energía generalmente la conocen también como la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ha sido hallada mediante la ecuación de Bernoulli, que esta la deben conocer bastante, ya igual nosotros la hicimos, que es la que se utilizaba en hidráulica 1, donde había una componente de la presión, que es presión 1 sobre ρ por gravedad, ¿no? Y ahora, para hidráulica 2, utilizamos esta otra ecuación, donde la componente de la presión, esta de presión 1 sobre ρ por gravedad, se la toma como la altura de lo que es el tirante, ¿verdad? ¿Y por qué la altura del tirante? Porque en hidráulica 2 asumimos, esto no suele pasar, pero, o sea, es una condición ideal que asumimos, de que las líneas de flujo, las líneas de corriente en un canal a flujo libre son paralelas, ¿no? En un canal son paralelas las líneas de corriente, y como las líneas de corriente son paralelas, se va a dar lo que es la distribución de presiones de la ley hidrostática. Entonces, como la distribución de presiones de la ley hidrostática y de la ecuación general de la presión es igual a ρ por gravedad por altura, entonces aquí reemplazando la presión ρ por gravedad por el tirante, en este caso, se va a dividir con ρ por gravedad y vamos a tener el tirante, ¿verdad? Entonces, eso ya lo hicimos en la primera clase, si no me equivoco, solamente les estoy haciendo recuerdo. Y de esta ecuación, que es en realidad la energía que estamos midiendo, podemos llegar a la ecuación de la energía específica, donde la ecuación de la energía específica es la energía por kilogramo medida desde la base del canal. Entonces, esta energía es medida desde la base del canal, así que como tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta eso, vamos a tener, no, lo siguiente, que entre dos puntos, entre un punto 1 y un punto 2 de mi canal, ¿no? Aquí tenemos el fondo del canal, aquí el perfil de flujo. Entre este punto 1 y este punto 2 vamos a tener, aquí lo voy a poner punto 1, aquí punto 2, y aquí la línea de referencia, ¿verdad? La cota de referencia. Entonces, desde este nivel de referencia tenemos lo que es el Z1, después aquí el Z2 y las profundidades de flujo. Estas profundidades de flujo que son afectadas incluso tirante 1. Aquí tendríamos un tirante 2 y el tirante 1 por lo general se expresa como, aquí tendríamos la pendiente también. Entonces aquí vamos a tener tirante 1 por coseno de tita. Y aquí igual. Tirante 2 por coseno de tita, ¿no? En realidad esto no sé si lo han visto con el ingeniero, pero es justamente cómo va a variar lo que es
mis tirantes por el efecto de la pendiente, ¿no? Aquí está. Vamos a buscarlo. Hasta aquí. Les voy a volver a hacer recuerdo también de eso, porque es importante que comprendan también ese punto. A ver, ¿dónde estamos? Aquí no está. Aquí está, ¿no? Listo. Aquí lo mide como D, ¿no? O sea, primero miden un tirante. Este tirante por lo general, a ver, vamos a hacer así. Cuando nosotros medimos en lo que son los canales, vamos a medir de esta manera, el tirante. Un tirante recto podríamos decir, ¿no? Este sería el tirante 1. Pero hay un efecto de la pendiente, ¿no? Este tita. Entonces este tita, o este punto, igual del tirante, ¿no? Le llama D coseno de tita. No, o sea, D, perdón. D se llama. Y este D va a ser tirante 1 por coseno de tita. Ahora, si nosotros introduciríamos un piezómetro en este punto, el nivel de flujo aumentaría lo que es la altura de la columna de agua, ¿no? La altura de la columna de agua que está por encima de este punto, pero la altura de la columna de agua que está por encima de este punto es justamente esta que es perpendicular. Entonces el flujo no va a subir hasta este punto. En realidad subirá hasta lo que es la altura de la columna de agua, que es la medida perpendicularmente. Y esta altura, ¿cómo se puede medir? Pues es el D por coseno de tita. Y ese D por coseno de tita sería Y1 por coseno de tita por coseno de tita, ¿no? Entonces, esta altura de acá va a ser Y1 coseno de tita por coseno de tita, coseno al cuadrado de tita. Hasta ese punto se va a elevar lo que es el piezómetro, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos la componente de la presión. En realidad, en vez de este Y1, en vez de este tirante así como lo ven, lo correcto sería poner tirante por coseno al cuadrado de tita. Pero, a ver, díganme cuánto le sale el coseno al cuadrado de un ángulo, por ejemplo, de un grado. ¿Cuánto le sale? Coseno al cuadrado de un grado. ¿Alguien puede calcular coseno al cuadrado de un grado? 0.91. Sale 1. 1. Entonces, generalmente en los canales estamos utilizando pendientes menores a 10 grados. ¿Ok? Y pendientes menores a 10 grados, este coseno al cuadrado de tita nos va a salir muy aproximadamente 1. Por lo tanto, esto, como estamos hablando de pendientes muy pequeñas, no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a decir que es igual a 1. Por eso es que en la ecuación de la energía, que tenemos Z más Y, que debería ser la presión, o sea, esta altura piezométrica que ya habíamos visto, que es Y el coseno al cuadrado de tita, más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, este coseno puede ser eliminado. Y ahora, como les había dicho, la energía específica es la energía por unidad de kilogramo, por unidad de masa, medida desde el fondo del canal. Entonces, como lo vamos a medir desde el fondo del canal, este nivel de referencia va a pasar a ser esto de acá.
Esto de acá. Porque estamos midiendo, o sea, nuestro nivel de referencia lo estamos poniendo en el fondo del canal. De esa manera, esta altura, Z1, que en realidad sería de un nivel de referencia cualquiera hasta el fondo del canal, pasaría a ser 0, ¿no? Entonces, esto es igual a 0. Por si acaso, esto no es 0, esto es 1. Y también hay algo más que simplificamos, que es el coeficiente de Coriolis, que en realidad en una distribución de velocidades vamos a tener que va a tratarse, ¿no? Habíamos dicho que el perfil de velocidades va a ser medio curvo, no va a ser constante en un canal. Y si nosotros mediríamos la altura de la velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, en los distintos puntos, nos daría distintas velocidades y distintas, o sea, por ende, como vamos a tener distintas velocidades, vamos a tener también distintas alturas de la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que se suele hacer, y ya les había mostrado más antes, ¿no? Es esta curva de acá, vamos a sacar una media de todas estas velocidades y vamos a suponer de que en la sección transversal de un canal las velocidades van a ser constantes, pero con la velocidad media. Eso es una suposición que siempre se hace, como les había dicho, nuestros cálculos no son exactos, son siempre suposiciones para simplificarnos la vida. Pero si queremos tomar más el efecto de que van a ir variando las velocidades, entonces ahí se toma lo que es este coeficiente de Coriolis. Y este coeficiente de Coriolis, ¿cómo se calcula? Aquí debería estar. Aquí está. Con esta ecuación, ¿no? Velocidad al cubo por las secciones de área parciales sobre la velocidad media al cubo por el área de la sección transversal total. Entonces, si yo quisiera hallar el coeficiente de Coriolis, por ejemplo, el ejercicio que hemos hecho, o sea, el trabajo de campo que hicimos, vamos a tener lo que es la sección del río, ¿no? Y distintas áreas. Y de estas áreas vamos a medir velocidades. Y ya hemos medido las velocidades con molinete, o sea, esto tienen ustedes de dato. Y de estas velocidades van a hallar una velocidad de la primera sección, otra velocidad de la segunda sección, otra velocidad de la tercera, velocidad de la cuarta, y así distintas velocidades para las distintas áreas de la sección transversal. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Hay que integrar las velocidades, velocidad al cubo por diferencial de área, ¿verdad? En realidad lo que tenemos que hacer es una sumatoria de velocidad al cubo por diferencial de área de estas distintas velocidades, ¿no? De estas velocidades tenemos que calcular o integrar justamente, tenemos la velocidad, tenemos el área. Entonces, por ejemplo, vamos a tener velocidad 1 al cubo por la sección transversal esta de área al cubo, ¿no? ¿Dónde estamos? Por el diferencial de área, ¿no? O sea, es el área parcial. Y ahora tenemos también esta otra velocidad, entonces vamos a tener velocidad 2 al cubo por el área parcial. Y de esa manera vamos a ir calculando, ¿no? Todas las velocidades por las distintas áreas parciales y dividirlo todo entre la velocidad media, que va a ser la velocidad que ustedes van a calcular, que es simplemente caudal sobre el área, y también tienen el área total, ¿no? De esa manera puedes calcular el coeficiente de Coriolis. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el ingeniero me ha pedido que calculen el coeficiente de Coriolis de la sección transversal de un río. Entonces, eso les voy a agregar hoy día, yo creo, en el enunciados del trabajo de campo, de que me calculen el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Boussinesq con estas ecuaciones.
Aquí tenemos el coeficiente de Boussinesq, también tienen que calcular con la ecuación, y tienen todos los datos para poder calcular el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Boussinesq de la sección transversal de nuestro río. O sea que nuestro río en realidad nos va a servir para calcular varias cosas, ¿no? Y eso creo que es lo que quiere el ingeniero. Quiere que cada vez que avancemos en un nuevo tema, pues, se pueda calcular algo de la sección transversal que hemos medido desde nuestro río. Entonces, una vez dicho esto, ya sabemos cómo calcular este coeficiente de distribución de velocidades, que se llama coeficiente de Coriolis, pero que usualmente lo asumimos como 1. Eso tienen que tener muy en mente. Clau, ¿puedes hablar? No sabía que estabas levantando la mano. Auxi, le quería preguntar, para lo del coeficiente de Coriolis, ¿las velocidades tienen que ser las velocidades promedio o las que están corregidas? Tienen que ser las velocidades promedio, pues, ¿no? Las que hemos calculado, las velocidades medias de las distintas áreas transversales, ¿no? Tenemos la velocidad media, por ejemplo, si ustedes han medido al 60%, van a tener que hacer 0. O sea, del 60% va a ser la velocidad a 0.6, ¿no? Si solamente tienen la medida de la velocidad al 60%, van a tener esto para una sección, ¿no? Para otra sección han medido al 20 y al 80, entonces van a tener que hacer el promedio de la velocidad al 20 más la velocidad al 0.8 dividido entre 2, y esa va a ser la velocidad media, ¿no? Y esto depende, como les había dicho, de las medidas que han realizado ustedes. Creo que en el río, por ejemplo, aquí, han medido al 60%, ¿no? Entonces la velocidad media va a ser esta, de acá. Pero en esta otra sección han medido al 20 y al 80. Entonces la velocidad media va a ser esta, y van a tener distintas velocidades, ¿verdad? Entonces con esas velocidades van a poder calcular el coeficiente de Coriolis. ¿Está claro? Sí, Auxi, ya la entendí. Bueno, entonces ya una vez hecho esto, por si acaso les voy a pasar también un ejercicio resuelto de cómo hallar el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Boussinesq también, así para que se puedan guiar. Bueno, tenemos entonces el coeficiente de Coriolis igual a 1, tenemos la velocidad cuadrada sobre 2 veces la gravedad, entonces de aquí podemos hallar entonces de que la energía específica va a ser el tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la ecuación que tenemos que tener muy en claro. Y de esta ecuación pues se nos generan curvas. Y esta es la curva de la energía específica, que usualmente tiene esta forma, ¿no? Y para poder entender mejor esta curva, vamos a hacer un ejercicio de un examen pasado del ingeniero Seleme de segunda instancia, y es este, que nos dice trazar las curvas de energía específica para un canal trapezoidal de 2 metros de ancho de solera, talud z igual a 1.5, cuando circulan en él 3 metros cúbicos sobre segundo, 6 metros cúbicos sobre segundo y 9 metros cúbicos sobre segundo. Indicar el valor del tirante para energía mínima para cada caso. ¿Ok? Entonces vamos a calcular este ejercicio. Aquí lo vamos a poner. Lo voy a hacer en Excel porque para ahorrar tiempo, y como son gráficas, entonces no va a ser mucho lío, ¿no? Pero me voy a apoyar igual de la pizarra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a calcular? Tenemos, a ver, de datos el Z 1.5. ¿Qué más tenemos de datos? Los caudales, tenemos 3 metros cúbicos sobre segundo, 6 metros cúbicos sobre segundo y 9 metros cúbicos sobre segundo. Podemos poner caudal 1, caudal 2, ¿qué pasó? Caudal 2 y caudal 3 de datos en metros cúbicos sobre segundo. Ok, ¿y qué más? Solamente hay que trazar las curvas de energía específica. Entonces, ¿cuál es la ecuación de energía específica? Es esta de acá. Tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
pero esta velocidad al cuadrado, por ecuación de continuidad, sabemos de que la velocidad es el caudal sobre el área, entonces va a ser caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2 veces la gravedad, ¿no? Ahora aquí, ¿qué vamos a tener? Que el área mojada de una sección trapezoidal es igual a la base más z por y, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar aquí la base más z por y. Y todo esto, obviamente, elevado al cuadrado. Y aquí 2 veces la gravedad, el caudal elevado al cuadrado. ¿Qué dato tenemos? Vamos a ver. Tenemos el caudal y tenemos, aquí igual tenemos el talud y también la base. Entonces, solamente hay que reemplazar en esa ecuación. Tenemos la base de 2, el z de 1.5, es una sección trapezoidal simétrica, entonces no hay que utilizar otra ecuación, es que la que les he mostrado. Y ahora vamos a calcular, vamos a hacer variar el tirante en función de la energía, ¿no? Entonces mis tirantes van a ir variando de, esto dependiendo de ustedes, cada cuánto quieren que varíe su tirante, ustedes lo ven, yo en este caso voy a hacer variar cada 0.1 metros, quiere decir cada 10 centímetros. Y la ecuación de la energía específica es esta de acá, entonces es igual al tirante. Vamos a hallar la energía específica para un caudal de ¿cuánto? Vamos a empezar con el de 3 metros cúbicos sobre segundo. Después aquí vamos a medir una energía para un caudal de 6 metros cúbicos sobre segundo. Y aquí otra energía para un caudal de 9 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la energía para mi caudal de 3 metros cúbicos sobre segundo va a ser el tirante. Aquí vamos a poner 0.05, mejor, variar desde ese punto. Por si acaso es una curva asintótica, ¿no? Como pueden ver aquí, por eso yo estoy poniendo 0.05, es una curva que nunca va a llegar a cero. Mi tirante nunca va a tener una energía, cuando el tirante sea cero, no va a tener energía, ¿no? O sea, esta curva nunca va a llegar a tener una intersección con lo que es el eje de las abscisas, ¿no? Eso es una curva asintótica. Entonces, vamos a tener esta que va a ser igual al tirante, esto más la velocidad al cuadrado, o el caudal al cuadrado, que estamos hallando elevado al cuadrado. Uy, aquí está, elevado al cuadrado. Disculpa, estoy recién conociendo este teclado. 2 por la gravedad. Por lo que es el tirante. Esto va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Tirante multiplicado por la base, que es 2. Esto simple con F4 para que se mantenga, más Z por el tirante. Entonces lo que va a ir variando va a ser el tirante nomás. Incluso este caudal no puede variar. Entonces aquí se va a mantener constante. Yo siempre me equivoco con algo. A ver, ¿qué cosa está mal? Ah, esto es punto. Aquí es coma.
Listo, entonces tenemos la energía. ¿Ok? Así que si insertamos una gráfica para el caudal de 3 metros cúbicos sobre segundo, vamos a tener una gráfica de este tipo. La energía y el tirante. Esta es la gráfica que se nos forma, y lo mismo se tendría que hacer para los otros casos, ¿no? Aquí este tirante es lo que va a variar, y en vez de un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, va a ser un caudal de 6. Cuando aumenta de caudal, por lo general, esta gráfica va a tender a alejarse del eje de las ordenadas, y van a ver eso, ese comportamiento. Esto aquí. Ya. Entonces vamos a seleccionar datos, las gráficas de los dos caudales que nos faltan. Y pueden ver de que se van alejando, ¿no? De la primera gráfica, se van alejando a medida aumenta mi caudal, ¿no? Entonces aquí, para que se vea más bonito, voy a dar formato al eje, y el máximo que sea pues 5. Ya, y ahí está. Y pueden ver de que esta gráfica o estas curvas, la parte de arriba tiende a una línea recta, y esa línea recta es la línea de 45 grados que pueden ver en este ejercicio o en el PowerPoint que tengo. Esta es la línea de 45 grados donde la energía va a ser igual al tirante. ¿Y para qué nos sirve esta línea de 45 grados donde la energía es igual al tirante? Nos sirve para calcular la energía, la altura de la velocidad, ¿no? La energía por la altura de la velocidad. ¿Por qué? Porque si tenemos esta curva que va a ser igual al tirante, o esta recta, que es una recta de 45 grados, ahí está, ¿no? Esta amarilla, ¿no? Si tenemos esta recta, nos va a servir para gráficamente, si estamos a escala, digamos, la gráfica, poder medir lo que es la altura de velocidad. Entonces, yo puedo, de esto les voy a demostrar con unas ilustraciones, tal vez una flechita. Digamos que me encuentro en 0.025, ¿no? 0.25, perdón. Aquí me encuentro con cierto tirante, ¿no? Y como esta recta de 45 grados es igual, o es igual a la energía específica, ¿no? Si llegamos a esta recta, esta de abajo, la energía me va a dar de 25 centímetros también, ¿no? Va a ser 25 y 25, entonces me va a representar justamente a lo que es mi tirante. Esta recta me va a representar a los tirantes. Y este sobrante, lo que sobra acá, como sabemos que la ecuación de la energía específica es tirante más la altura de velocidad, entonces aquí tenemos el tirante, que está por azul, más el rojo, que va a ser la altura de la velocidad, para llegar a la energía que está en este punto, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo calcular lo que es la altura de velocidad solamente con la gráfica. Entonces, por ejemplo, bajo hasta este otro punto, y pueden darse cuenta de que esta altura de velocidad, esta línea roja, va siendo mayor a medida va disminuyendo mi tirante. ¿Y eso por qué es? Porque a medida va disminuyendo mi tirante, la altura de velocidad
o también podríamos decir, a medida que mi tirante es menor, la velocidad también va a ser mayor, ¿verdad? Y cuando mi tirante más bien es mayor, la velocidad tiende a cero, pero no es cero, ¿no? Por eso es asintótico. Si chocaría con la línea de 45 grados, la velocidad sería cero, pero en realidad tiende a ser una velocidad casi igual a cero, ¿no? Entonces, eso nos representa dos partes de la curva, una parte de flujos subcríticos y otra parte de flujos supercríticos, donde los subcríticos se encuentran por encima de la energía mínima, que la energía mínima va a encontrarse justamente en este punto. Si estamos viendo la curva azul, la energía mínima sería este punto, ¿verdad? Vamos a poner una ilustración aquí. Aquí sería la energía mínima. En el eje de las abscisas está la energía por si acaso y en el eje de las ordenadas el tirante. Entonces, este punto va a dividirnos lo que es los flujos subcríticos por encima y los flujos supercríticos por debajo. Entonces, los que están por encima van a tener tirantes altos y velocidades muy pequeñas, y los que están por debajo van a tener tirantes muy pequeñitos, pero las velocidades van a aumentar. Entonces, de aquí podemos deducir también, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, una energía específica de 1, podemos ver de que esta recta corta en dos puntos. Entonces vamos a tener dos energías alternas, dos tirantes para una misma energía, ¿no? Y estos dos tirantes para una misma energía van a llamarse tirantes alternos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a representar? Un tirante para una energía va a ser un tirante supercrítico. Como pueden ver aquí, este tirante que está por aquí debajo va a ser un tirante supercrítico. Y otro tirante que está por encima va a ser un tirante subcrítico. Quiere decir uno de corriente lenta y de una energía de velocidad muy pequeñita, ¿no? Entonces, para una misma energía van a haber un tirante supercrítico y un tirante subcrítico, llamados también tirantes alternos. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Estoy igual con el ingeniero, creo que lo han visto. ¿Les ha quedado claro hasta ahí? Para que la siguiente clase continuemos nomás. O si no, en la siguiente igual podemos recalcar, es que ya se ha terminado nuestro tiempo. ¿Todo claro, chicos? Julia Moyo Delgado, ¿te encuentras? O si no, Heidi, ¿ha quedado claro? Ah, sí, sí, podríamos hacer un ejercicio parecido la próxima que tengamos clases, no sé. Sí, vamos a hacer otro ejercicio en la siguiente clase, ya vamos a un poco desarrollar lo que es este tema de las energías. Yo creo que ya van a alcanzar a pasar a lo que es momentum y después ya fenómenos locales, ¿no? Después sería flujo crítico, que estarían avanzando y espero que no nos gane el ingeniero. Si veo que nos está ganando, voy a pedirles una clase extra, si me podrían dar, para que así podamos alcanzar al Inge, ¿ok? Bueno, entonces chicos, hasta ahí sería. Nos vemos para la siguiente clase. Hasta luego, gracias por participar. Hasta luego, Oxy. Luego, sí. Hasta luego, sí.
¿no? Es choco, no es negro.